Los AirPods Max tienen mucha competencia por debajo de su precio. Y sí, son caros, bastante caros, tú lo sabes, yo lo sé y Apple probablemente también lo sabe. Pero este vídeo no trata de decir todo lo bueno de los AirPods Max, así que antes que digáis en los comentarios que son muy caros y que no vale la pena, simplemente os voy a intentar justificar por qué Apple cree que este es un precio correcto para estos auriculares y realmente os voy a hacer una review y qué es lo que yo pienso de todas las funciones de estos nuevos auriculares de Apple. Como habéis visto, estos días también he estado realizando pruebas con los Sony para ver cuál de los dos es un mejor dispositivo y os voy a dejar por aquí el vídeo. Si después de ver el vídeo te siguen pareciendo caros, estás en todo tu derecho, simplemente te voy a justificar por qué Apple cree que este precio es el correcto. Así que vamos a empezar por algo que creo que es totalmente justificable y es el diseño, porque dentro de los gama alta auriculares inalámbricos con cancelación de ruido me parece que estos no sé si tienen el diseño más bonito porque es algo subjetivo, pero sí que tienen el diseño más premium. Tienen aluminio en el propio dispositivo y también acero inoxidable en la diadema, que me parece que están hechos de muy buena calidad. En este caso yo he escogido el color de plata, pero también los hay en negro, en rosa y en verde, así que chicos, tenemos un rango de posibilidades bastante amplio para elegir el color de estos dispositivos. Además, me ha llamado mucho la atención que pesan bastante, 350 gramos aproximadamente, que la verdad son bastante pesados y es debido al material de gran calidad que está utilizando. En mis manos la verdad que lo he sentido bastante bien y sobre todo las esponjas me han llamado la atención. Como yo digo, las almohadillas en este caso son de una espuma viscoelástica que son súper cómodas, chicos, y lo que más me gusta es que se pueden quitar, ¿vale? Esto sobre todo es muy positivo cuando pasen los años y se desgasten estas almohadillas, vamos a poder reemplazarlas, aunque lógicamente el sustituto no es para nada barato de estas almohadillas, aunque sí es cierto que se pueden combinar en varios colores. La comodidad también es algo relevante en estos auriculares y destaco que he estado más de 6-7 horas probándolos de una manera constante y no me han dañado para nada las orejas ni he tenido ningún tipo de molestias. Por tanto, yo creo que tanto las almohadillas como la malla es muy buena y a largo plazo pues tiene unos resultados para mí al menos bastante positivos. Mucha gente me ha dicho algunas cosas como que parecen bastante grandes los auriculares y sí es cierto, yo también tengo una cabeza bastante pequeña, pero os puedo decir que dan la apariencia de que son grandes. Al final son auriculares hechos para todo el mundo, unos tienen la cabeza un poquito más grande, otros más pequeña como yo, pero para que veáis que sí que son bastante voluminosos, sobre todo para que sea después efectiva la cancelación de ruido que hablaremos más adelante. Los controles es de las cosas de lo que estoy enamorado, realmente me han encantado los controles, ya no solo porque se diferencian fácilmente al tacto, su material también es muy bueno y realmente es muy intuitivo, ¿vale? Podremos cambiar el modo, por ejemplo, cancelación de ruido, modo ambiente con un botón y con el otro, con la corona digital, vamos a controlar el volumen de una manera muy precisa, dándole vueltas y luego, lógicamente, vamos a poder pulsando, cambiar de canción, pausarla, ir hacia adelante, ir hacia atrás de una manera muy fácil y yo creo que bastante intuitiva. Hay muchos auriculares que pecan de lo contrario, de poner dos botones iguales, que cuesta saber qué es lo que estamos haciendo en cada momento y la verdad que Apple lo ha solucionado y lo ha resuelto bastante bien. Algo que también debéis saber es que estos AirPods Max utilizan el audio computacional, ¿vale? ¿Qué es? Pues significa que la señal se está ajustando al fin y al cabo de manera digital constantemente. En resumen, que una pista o una canción electrónica va a sonar totalmente diferente a un solo de piano, ¿vale? Es decir, se va a ajustar los auriculares a el tipo de música que estemos escuchando en todo momento. Eso sí, por contra tenemos que no podemos ajustarlo manualmente. El tratamiento de las canciones es diferente en función de la canción. Lo mismo pasa o muy parecido con la tecnología de ecualizador adaptativo. Esto más o menos es algo similar, es decir, que el sonido, dependiendo de cómo los auriculares se adapten
a nosotros personalmente nos va a dar una experiencia diferente. Para que os hagáis una idea, chicos, y en resumidas cuentas, estos auriculares se escuchan muy bien, realmente compiten con los auriculares de gama alta, inalámbricos de todo tipo, y por tanto vamos a tener una experiencia de audio bastante buena. Yo no soy un profesional del audio, pero os puedo decir que realmente consigo diferenciar las frecuencias altas, medias y sobre todo los bajos bastante potentes en algunas canciones. Y eso que ya os digo que no soy ningún experto. Pero al final el sonido se ve potenciado, yo creo, por el ecosistema Apple, y es que una vez acercamos los auriculares, gracias a los chips H1 en cada auricular, en nuestro dispositivo nos dirá la batería y desde el dispositivo podremos cambiar entre los modos de cancelación de ruido, modo ambiente o incluso si os estáis preguntando si podremos modificar algún toque, sí lo podremos hacer. Eso sí, tiene, bueno, pues las funciones bastante limitadas. El botón de cancelación de ruido solo podremos utilizarlo para estas tres formas y luego la corona digital también está limitado hacia adelante o hacia atrás, nada más, no se puede modificar más allá. Me ha llamado la atención que al quitar los auriculares, la verdad que se gasta muy poca batería, podemos estar horas y realmente va a bajar muy poquito el porcentaje de batería sin introducirlo en el estuche, pero para eso está este estuche que me ha gustado mucho a la hora de cómo ahorra batería. Eso sí, el diseño me parece más un bolso, que ya os lo dije en otras ocasiones, que otra cosa. Aún así, chicos, ya os digo que si lo introducimos en el estuche vamos a ahorrar mucha más batería y entrará en un modo de baja energía. Eso sí, cuidado porque este estuche, si lo tenéis en color negro, es un imán para el polvo y en blanco, como veis, disimula bastante. En cuanto a batería, dura más o menos lo que dice Apple, unas 20 horas, aunque no creo que nadie esté tanto tiempo con los auriculares sin cargarlos, pero yo creo que es más interesante la carga, porque en 5 minutos tan solamente nos va a cargar 1 hora y media de poder usarlo, ¿vale? Así que me parece un dato increíble. Y a colación de esto, algo muy interesante es que también nos incluye el cable Lightning USB-C, ¿vale? Es cierto que el cargador no nos incluye y tendremos que comprarlo aparte. Yo he estado cargándolo con este de 20 vatios, ¿vale? Que es el que utilizo para los iPhone 12. Aún así, algo que no me ha gustado es que si queremos escuchar estos auriculares a través de un cable, vamos a tener que comprarnos otro cable aparte que cuesta aproximadamente 35 euros y que es el Lightning 3,5 milímetros, ¿vale? No sé, creo que esto es un detalle un poquito feo, pero bueno, la verdad que es lo que toca. La cancelación de ruido es brutal, diría que es bastante mejor que la de los AirPods Pro, ya siendo los de los AirPods Pro bastante buena, pues nos aísla completamente. Cuando estaba escribiendo el guión ni siquiera me estaba escuchando con los auriculares las teclas cuando estaba pulsándolas. Eso sí, cuando hay un sonido bastante grande, pues no lo aísla del todo, ¿vale? Siempre queda un pequeño sonidito para que sepamos en dónde estamos y si hay algún peligro a nuestro alrededor nos demos cuenta. Aún así, es de las mejores cancelaciones de ruido que he escuchado en mucho tiempo y ya os digo que si vamos por la calle nos aislará un 90% fácilmente. En cuanto al audio, estaréis escuchando un ejemplo real de lo que estoy diciendo ahora mismo con el micrófono de los AirPods Max. Es cierto que no es el mejor auricular que existe para hablar, pero realmente tampoco me decepciona. Es un audio que no está nada mal. Eso sí, creo que es mejor incluso grabar directamente en nuestro iPhone. En definitiva, estos auriculares, estos AirPods Max son un artículo de lujo, lo tenéis que ver así. Y yo después de probarlos puedo decir que realmente no sé si valen lo que cuestan, pero sí puedo decir que las funciones que traen aportan un valor añadido respecto a la competencia. Este valor añadido cuesta 200, 250 dólares o 250 euros. Eso tenéis que verlo vosotros, que sois las personas que al fin y al cabo vais a decidir si comprároslo o no. Yo no soy un usuario tan intensivo en este tipo de auriculares over-ear. Si fueran unos auriculares más pequeños, pues realmente me lo pensaría, ya que los utilizo mucho, pero no soy un usuario
que utilice frecuentemente este tipo de auriculares, así que para mí no lo valen. Si quieres unos auriculares que tengan la mejor cancelación de ruido, yo creo que existe ahora mismo unos auriculares, una calidad de sonido bastante profesional y también una calidad en cuanto a materiales y un ecosistema Apple, creo que no tienes otra opción y yo creo que no te van a decepcionar. Si realmente solo valoras la calidad de sonido, la estética te da un poquito más igual, quieres unos auriculares solventes sin tener que recurrir a un precio como el que está apostando Apple, creo que estos sí que te van a decepcionar. Así que chicos, en definitiva, dependiendo del tipo de usuario que seas, van a valer la pena o no. Es cierto que puedes comprarte dos AirPods Pro por el precio de estos auriculares, pero es que, como todo en la vida, están dirigidos a diferente público, están dirigidos a diferentes personas y siempre la decisión la tienes tú, que es lo importante.